Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra. Gloria al Señor, hermanos. Es bueno volver, no a este lugar, sino a estar juntos, a estar en la comunión. Así como Dios es luz, también nosotros estamos en luz. Y esa luz también se refleja en la comunión, estando juntos, congregados. Hemos tenido dificultad, hemos charlado con el hermano Moisés, de pronto el trabajo nos limita de alguna manera corporalmente, pero en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestros pensamientos anhelamos en la comunión el poder estar juntos. Nos alegramos de ver al hermano Daniel, al hermano Pablo, bueno, a cada uno de los que estamos hoy aquí. Estamos agradecidos con el Señor. Dios es bueno, sus misericordias son extensas, hermano. No hay oración que pueda expresar cuánto gozo tenemos de cuánto bien Él nos ha hecho y cómo Él ha sido solícito en hacernos bien. Nosotros tardamos mucho en hacer lo que debemos hacer, pero Él es tan solícito, hermano. Él es tan rápido, Él no tiene que dudar ni pensar en hacernos bien. Hermanos, es un privilegio estar en su presencia. Compartimos unas escrituras, estuvimos en Coronel, el Señor nos permitió esta palabra junto a los hermanos allá. Quiero también compartírselas a ustedes. A nosotros nos bendijo bastante esta palabra, así que quiero que también todos seamos parte de lo que el Señor nos permitió, nos ministró. Nos permitió el Señor pedir perdón, perdonarnos unos a otros nuestras ofensas, como la Escritura nos enseña, y fue precioso porque para eso Dios nos colocó en este mundo, para que la gloria de Dios sea manifestada. No para que nuestras emociones, no para que nuestros sentimientos sean manifestados, sino para que la gloria de Dios sea manifestada. Así le preguntaron un día al maestro. Ese hombre nació ciego por su pecado, por el pecado de sus padres, y él respondió: ni por el pecado suyo ni por el de sus padres, sino que para gloria de Dios. Nosotros también, para gloria de Dios, hermanos, estamos aquí. Y la gloria de Dios se manifiesta cada vez que hacemos su voluntad. Amén. Y esto de hacer su voluntad ni siquiera tiene que ver con nosotros. Muchas veces hemos hablado de que por su buena voluntad. Esto no es de quien quiere ni de quien corra, sino de aquel que tiene misericordia. Es Dios quien produce tanto el querer como el hacer en el hombre por su buena voluntad. Así que si alguno hace la voluntad de Dios, ninguno se jaste tampoco de decir: he hecho la voluntad de Dios. Dios ha sido fiel para permitirme hacer su voluntad. ¿Deberá ser así nuestro lenguaje? Ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que deba tener. Dios es quien hace todas las cosas en nosotros. Y damos gracias al Señor por eso. Amén. Hermano, el libro de Romanos, partamos por allí. Sí, Romanos, capítulo 5. Llama la atención de que el apóstol Pablo, acá en el libro de Romanos, le enseña el evangelio a los creyentes. Entendemos que el evangelio se lo podemos enseñar a aquel incrédulo, aquel que no ha entrado en el conocimiento de Dios, o aquel que nunca haya procedido al arrepentimiento. El tal necesita del evangelio. El evangelio es ese mensaje, es la buena noticia, es que el Padre envió a su Hijo en rescate por los que son suyos. Amén. La Escritura nos dice que Jesucristo vino a rescatar a todo el mundo. Dice que a todo el mundo amó. Esa es una verdad indiscutible en la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo. Así que el amor por todos está en el corazón de Dios. Pero su Hijo unigénito fue dado para todo aquel que cree en Él. Así que no es para todo el mundo, para todo aquel que cree en Él. No se pierda, mas tenga vida eterna.
Todo lo que el Padre me da, dijo el Maestro, el mismo Señor, vendrá a mí. Así que a Cristo no viene cualquiera. A Cristo viene todo aquel que ha sido dado por el Padre. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y el que a mí viene, ve que algunos predican este texto, pero desde allí en adelante nomás. El que a mí viene no le echo fuera. Así que aquí puede venir cualquiera, seguir haciendo su vida como él quiere. No. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y el que a mí viene, Jesús no le puede echar fuera, porque fue dado del Padre. Él dijo, los que tú me diste, ninguno se me perdió. Y el que a mí viene no le echo fuera, sino que yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, hermanos, el Evangelio nosotros lo entendemos que es para todo aquel que necesita proceder al arrepentimiento, a quien el Espíritu Santo necesita convencer de pecado y que por supuesto es un predestinado. Hoy no vamos a tocar el tema, es muy largo, pero en la predestinación Dios nos conoció. En su conocimiento anticipado, donde Dios conoce todas las cosas, en su presencia Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Y cuando nos conoció, probablemente sí, en pecado, probablemente inmundo, sucio por este mundo, pero sin embargo Él vio que dentro de ese hombre había un socorro, había un espíritu que gemía por libertad. Entonces a los que antes los conoció, a esto los predestinó. Y a los que predestinó, a esto también los llamó. Gloria a Dios por ese bendito llamamiento, hermanos. Y a los que llamó, a esto los santificó. O sea que no solo hubo un llamamiento, un apartamiento, sino que nos santificó, nos lavó, nos limpió por medio de Jesucristo. Y luego la glorificación. Nosotros miramos la glorificación. Muchos han predecido la venida del Señor Jesucristo. ¿Y cuántos no anhelamos que así sea? Y qué bueno que ese sentir esté en el corazón de la iglesia. La Escritura dice, el Espíritu y la iglesia dicen ven. Entonces en el corazón de la iglesia hay un sí, ven Señor Jesús. Pero a veces lo vemos lejano, parece que no va a llegar nunca. Pero la palabra dice que a los que santificó esto también los glorificó. Hermanos, Él ya nos ha glorificado. Ya estamos en gloria, hermano. Ya estamos sentados. Ya hemos entrado a la presencia, ya estamos delante de Él. Solo que la humanidad nos tiene limitado. Pero ya se va a terminar. Hermanos, el Evangelio fue anunciado a los gentiles. El gentil necesitaba que el Evangelio fuese anunciado, predicado. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, dice la Escritura, ¿verdad? Creído en el mundo, predicado a los gentiles, dice antes. Entonces el Evangelio tiene que haber sido anunciado a los gentiles. Pero sin embargo el apóstol Pablo en Romanos le está enseñando el Evangelio a los creyentes. ¿Sabe que mientras nosotros vamos marchando, mientras vamos caminando, hay cosas tan humanas, hermanos, que afectan en nuestro caminar? El apóstol Pablo dice que la carnalidad en el hombre es representada por la niñez. Así se le dijo a los corintios. Hermano, hemos compartido cuántas veces de que cómo es posible que una iglesia tan llena de dones, una iglesia que en nada tenía ninguna necesidad. Revisamos 1 Corintios capítulo 1 y el apóstol Pablo, una alegoría a la iglesia de los corintios. Él está contento porque la iglesia ha sido abastecida de todo. No tienen necesidad de nada, en ningún don, en ningún ministerio. Gloria al Señor por eso. La iglesia está completa en Él. ¿Quién no quisiera ser parte de una congregación así, hermano? Todos completos, todos bien ordenados, sin ninguna necesidad de nada. Los dones operando ordenadamente, todo funcionando en beneficio del cuerpo. 2 capítulos más adelante el apóstol Pablo le dice a los corintios: no le pude hablar a ustedes como espirituales, pues sois carnales, porque sois niños. La niñez es representada también por la carnalidad. El niño es tan egocéntrico, hermano. El niño es tan amador de sí mismo. El niño es tan egoísta. El juguete lo quiere para él. El niño es así, hermano. Usted ve allí a un muchacho entusiasmado con un juguete nuevo,
¿verdad? A la semana el juguete ya pierde valor. A veces el cristiano también es así, hermano. Parece que esas revelaciones, esas palabras que han calado tan profundo en el corazón del creyente, pasa un tiempo y parece que esa palabra ya perdió su esencia, perdió su valor. Hermanos, en Romanos, el apóstol Pablo tiene la necesidad de predicarle el evangelio a los creyentes. Él nota que hay actitudes en los hermanos que son tan humanas y comienzan a resolver situaciones tan humanamente. Comienzan a través de las emociones y de los sentimientos a resolver sus problemas. Y la vamos a refugiar seguramente con el lenguaje de la gracia. Hermano, el apóstol Pablo, aquí en el libro de Romanos, menciona 24 veces la palabra gracia. ¿Será casualidad? Yo creo que no. Yo creo que de alguna manera el Espíritu Santo quería plasmar, grabar esa palabra en el corazón de los romanos. La gracia. Pero no esa gracia que nosotros vociferamos, no esa gracia que nosotros tenemos cómo identificarla. Yo podría preguntar, ¿qué entendemos por gracia? Un don inmerecido. Vamos a responder así, inteligentemente. Vamos a responder así. Es un don inmerecido, algo que no merecíamos y lo recibimos. Tenemos muchos textos en la Escritura que nos pueden enseñar qué es la gracia. Pero lo que el Espíritu quería en el libro de Romanos era llevarlo mucho más allá de lo que ellos conocían. Era plasmarlo en la vida de gracia. Era hacerlos entender que en la gracia estaba todo el sustento para el hombre. Toda la provisión estaba en la gracia. No había forma en que el hombre pudiese justificarse a través de la ley. Ustedes van a ver allí en el libro de Romanos cómo la ley tiene una tremenda tarea en la vida del hombre, que vino al final terminar siendo perjudicial en el corazón del creyente. La ley, el legalismo, los estatutos, las ordenanzas. Pero la gracia tenía otra esencia. Y el apóstol Pablo los lleva no solamente a una definición de gracia, sino que aquí lo que es la gracia. Y la gracia es la gracia de un hombre. Y ese hombre es Jesucristo. Romanos capítulo 5, el verso 15. Leamos el primer texto allí. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Así que la gracia no es solo una palabra, ni la gracia es algo como externo que nos cae y que nos llueve. La gracia es Jesucristo mismo. Y en Jesucristo está toda la sustentabilidad de la iglesia. Lo que la iglesia necesita es empaparse en esta vida de gracia. Hay tantas formas de expresar la gracia. El apóstol Pablo en dos partes muestra la gracia como algo firme para el creyente. En dos partes principales de acá de Romanos, el apóstol dice que la gracia es lo que mantiene al hombre firme delante de Dios. En el capítulo 4 mismo de Romanos, el verso 16 dice, por tanto, es por fe. A ver, leamos desde el verso 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, hermanos. La ley produce ira. El legalismo produce ira. Las ordenanzas y los estatutos, la ley produce ira. Grabémonos eso en la mente. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto es gloria al Señor por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Hermano, la gracia hace que la promesa sea
firme. ¿No nos hace estar eso seguro delante de Dios? ¿No nos hace esta palabra tener la convicción de que la promesa por la gracia es firme? Hermanos, Dios nos ha prometido vida eterna. Dios nos prometió que nos llevaría a la gloria. Dios nos prometió que las aflicciones de este mundo presente no se comparan a la gloria venidera. ¿No es esa promesa firme a través de la gracia? Sí, hermanos. Al sumergirnos en esta vida de gracia, la promesa es firme para nosotros. Es por eso que el apóstol Pablo sumerge a los romanos en esta vida de gracia. En el capítulo 5, el verso 2, el apóstol le dice a nuestros hermanos, el verso 1, ese ustedes lo conocen: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por quién? Ese quién es Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Hermanos, por la fe tenemos entrada a la gracia. Y en esta gracia estamos firmes, estamos seguros. Hermano, es tan fácil de pronto apartarnos de esta realidad en nosotros y comenzar humanamente nosotros a juzgar todas las cosas, a echar mano de la ley, a echar mano de la humanidad. Un día nos ministró el Señor de que Él volvería su mano contra nosotros. ¿Se recuerdan ustedes esa escritura? ¿Quién quisiera oír algo así? Un Dios temible, el Dios altísimo, el Dios omnipotente, que de pronto le diga a su iglesia: y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias. Aunque alguno pudiese tener miedo de esa palabra, damos gracias al Señor de que aunque Él vuelva su mano contra nosotros, Él limpiará hasta lo más puro todas nuestras escorias. ¿Qué pasará, hermano, con el cristiano que Dios tenga que volver su mano contra él? En otra parte, en Isaías dice: no hay quien de mi mano libre. Cuando Él se dispone a volver su mano contra nosotros, hermano, no hay quien de su mano libre. El deseo de Dios, hermano, es purificar la fe. La fe, por alguna razón, de pronto se contamina. Es tan fácil, hermano, de que la fe se contamine. Podemos contaminar la fe con sueños. Podemos llegar a decir: estoy seguro que me voy a comprar este tremendo auto, pues tengo fe. ¿Habrá sido la fe dada para eso? Yo sé que voy a cumplir con estos propósitos míos, pues tengo fe. Hermano, la fe es para salvación. Lo dice el apóstol Pablo. La fe es para salvación. No especule con la fe. Usted solo busque el reino de Dios y su justicia. No especule con la fe. Un predicador de pronto se le acerca a un hermano: hermano, estuvo tan lindo su mensaje. Qué fácil es que la fe se contamine, hermano. Qué fácil es contaminar la fe de un hermano. Cuidémonos, hermano, guardémonos de que nuestra fe se mezcle con cosas que no debe estar en la vida de un cristiano. Hermano, la vida de gracia es tan necesaria. ¿Sabe usted que a través de la gracia nosotros podemos reinar en vida? Es lo que le dice el apóstol Pablo aquí mismo a los romanos. ¿Y quiénes son los que reinan en vida? Pues ¿sabe quién? Los que han recibido mucha gracia y los que viven en esta abundancia de la gracia. Una cosa es comprender que la gracia es Jesucristo. Otra cosa es entender que también estamos firmes en la gracia y que por la fe tenemos entrada a la gracia. Y otra cosa también es comprender que por ella reinamos en vida. Mire, ahí mismo en el capítulo 5, el verso 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ese uno solo es Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Pero quiénes son los que reinan en vida? Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Hermanos, no podemos hacer justicia por medio de la ley. Qué bueno fue estar con los hermanos en Coronel, hermanos. Fue algo tan precioso. Apartarnos de la ley y del legalismo y sumergirnos en esta vida de gracia.
donde comenzamos a perder nuestros intereses, donde nuestra humanidad es pisoteada por la gracia. Si tú y yo, hermanos, estamos revestidos de esta gracia, hermanos, lo único que vamos a desear es que Jesucristo nos madure, es que Jesucristo nos haga cada día más perfectos. Lo único que vamos a desear y anhelar es que lo humano en nosotros vaya desapareciendo. Que si en algún momento hemos metido nuestras manos donde no debemos meterlas, entonces el Señor nos las quite de allí. Pedimos perdón al Señor por las veces en que humanamente y osadamente hemos querido hacer algo por nuestras propias fuerzas. Es loable, a veces uno escucha en el mundo esa proactividad de los hombres. Qué bueno ser proactivo. En el reino es otra cosa. En el reino de Dios, hermano, el mejor siervo es aquel que guarda silencio. Es aquel que no le propone idea a Dios. El mejor siervo no es el que está: Señor, ¿qué te parece si hacemos esto? ¿Qué te parece esta idea? Hermano, tenemos tantos planes de pronto para atraer a la oveja. No, hermano, esto no es con estrategias. ¿Se acuerda de Gedeón? Tremendo soldado, guerrero allí, principal del ejército de Israel. Estaba allí a punto de librar una tremenda batalla y tenía seguramente toda una estrategia en su cabeza. De esta forma vamos a atacar y de alguna manera vamos a vencer a nuestros enemigos. ¿Usted cree que Gedeón no era un hombre experimentado en guerra? Había librado tantas batallas, hermano, que Gedeón ya era un experto. Sabía por dónde introducirse, sabía dónde darle la estocada al enemigo, sabía, hermano, cómo vencer. De pronto apareció delante de él un hombre, un varón, con su espada desenvainada, y sintió temor en su corazón, porque si ese hombre llegase a venir de parte del ejército contrario, él sabía que estaba perdido. Y le hace la pregunta: ¿de parte de quién vienes? Y el varón responde: ni de parte de ellos, ni de parte tuya, sino que de parte del ejército de Jehová. ¿Verdad? No en ese orden, pero en lo que le quiso expresar. Él venía en representación de su padre. ¿Ustedes saben quién era ese varón que estaba allí con la espada desenvainada? Era nuestro Señor Jesucristo, hermano. Era su hijo. Él venía representando a su padre. Yo no vengo ni de parte tuya ni de parte de ellos. Vengo de parte de mi padre. ¿Y sabe lo que venía? Venía a quitar toda estrategia en el corazón de Gedeón. Él le dice: quita el calzado de tus pies. O sea, esto es sin razonamientos. Tienes que vaciar tu corazón delante de Dios. No puedes venir con estrategia, no puedes venir con ideas. Aquí solo se oye a Dios. El mejor siervo es el que oye a Dios y obedece. Hoy le hablamos a los niños. Usted le pide un favor a los niños y los niños con pocas ganas le hacen caso, ¿verdad? Los tiempos han cambiado. No debieran cambiar para la iglesia, pero han cambiado los tiempos. ¿Sabe cómo tenía que yo decirle a mi mamá cuando ella mencionaba mi nombre? Mande. Nelson me decía, mande, tenía que decirle. Si yo le decía qué o otra cosa, mande era la palabra. Hermano, el mejor siervo delante de Dios es aquel que Dios menciona su nombre y Él le dice mande. No está preguntando qué es lo que quiere ahora, ni está proponiendo cosas. Es tan fácil que nuestra fe se contamine, hermanos, con sueños. Es tan fácil que nuestro corazón se contamine con metas cristianas. Todos desean el gran ministerio. Todos quieren ser grandes evangelistas. Todos de alguna manera quieren ser conocidos. ¿A quién no le gustaría tener allí un nombre que diga ministries, ministerio y no sé qué cosa?
Hermano, nuestro Señor Jesucristo ni siquiera tenía dónde recostar su cabeza. Un día le preguntaron, ¿eres tú el Hijo de Dios? Tú lo has dicho, con esa humildad, hermano. Con esa sencillez, no buscando ningún tipo de cargos, no buscando ningún tipo de liderazgo. Siempre he pensado en que probablemente en ese clima tropical como Israel, las noches seguramente cálidas, y hay un texto que aparece allí en Juan 7:53, donde después, hermanos, de haber atendido y haber servido el corazón de muchos, donde después de haber ministrado cada corazón, cada uno se fue a su casa. Y él se fue al monte a orar. ¿Sabe por qué se fue al monte a orar? Porque él no tenía dónde ir. El Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza, dijo él. ¿Cuántas noches, hermanos, nuestro Señor tuvo que padecer el frío? Nosotros volvemos de nuestro servicio, volvemos de nuestra tarea a una mesa cálida, a la atención de nuestras esposas, en la humildad de nuestro Señor, solo en el monte, en la presencia de su Padre. Y no solo una noche, sino que muchas veces se encontró solo. Ese es nuestro Maestro, esas son nuestras huellas. Un hombre que no buscó ningún tipo de liderazgos, no buscó reconocimiento de nadie. Él dijo, si alguno quiere ser el mayor, sirva a su hermano. Vamos, sirva a su hermano. Usted quiere ser mayor, atienda al más pequeño. Él se ciñó la toalla, hermano, se inclinó delante de sus discípulos. Isaías capítulo 6, hay una visión tremenda de la gloria de Dios. Y ustedes lo cantan en una alabanza. Vi yo al Señor sentado sobre su trono. Mire la visión gloriosa, hermanos. Aprendamos de esta visión gloriosa de Isaías. Vi yo al Señor sentado sobre su trono. Y sus ropas llenaban el templo, sus faldas. Por encima de él, escuche esta palabra, cómo él se mostró al profeta Isaías, al más grande de los profetas que pisó esta tierra. Por encima de él habían serafines. Él se mostró por debajo de los serafines, sentado sobre su trono, pero debajo de los serafines. Qué humildad, hermano. Qué sencillez. A este Jesús Dios le hizo Señor y Cristo. Él se merecía ser Señor y Cristo. Nadie con tanta humildad como Él. Nuestra humanidad, hermano, ¿cuántas veces echa raíces en nosotros? La gracia, hermanos, la vida de gracia, tan necesaria en nuestros corazones. Gálatas, hermanos, compartamos una de las últimas escrituras allí, Gálatas, capítulo 5. De pronto justificarnos a través de la ley, justificarnos a través del conocimiento, justificarnos a través de lo que sabemos. Verso 4. De Cristo os desligasteis. Hermanos, los Gálatas eran hombres como tú y como yo, insensatos probablemente, pero el apóstol Pablo le dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y si son hijitos, son como tú y son como yo. ¿Cuántas veces también en insensatez hemos actuado, verdad que sí? Mire lo que el apóstol Pablo les dice: de Cristo os desligasteis. ¿Está diciendo que Cristo se desligó de ellos? No.
sino de Cristo os desligasteis. El hombre se puede desligar de Cristo, Cristo no se va a desligar del hombre, ¿verdad que no? Es como esa escritura que dice, ¿quién me apartará del amor de Dios? Usted se podrá apartar, pero a usted nadie lo podrá apartar del amor de Dios. Dios nunca se apartará de usted. El amor de Dios nunca se apartará de usted. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Qué tremenda palabra, hermanos, es esa. ¿Cuánto debe golpear esta palabra nuestra alma? Y qué bueno que nuestra alma sea golpeada. Nuestra alma tan llena de sentimientos, de emociones y de voluntad. ¿Sí? ¿Verdad que nuestra alma es voluntariosa? ¿O no es voluntariosa nuestra alma? Es voluntariosa nuestra alma. El salmista le llega a decir a su alma, le habla y le dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Hermano, el alma se vuelve tan voluntariosa. De Cristo os desligasteis, los que por la fe los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Podemos volver a Romanos capítulo 5, hermano? Socórrenos, Señor Jesús. Capítulo 6, perdón, hermano. Romanos capítulo 6. Hermanos míos, estamos en la presencia de Dios para que cada día lo humano vaya desapareciendo de nosotros. Yo sé que nos ha jugado en contra muchas veces la naturaleza humana. Y no vamos a juzgar aquí quién lo ha hecho bien o quién lo ha hecho mal. Pero tenemos que ir cada día echando mano a la naturaleza divina, de la cual el apóstol Pablo nos enseña que ahora hemos venido a ser participantes de una naturaleza divina. Si en otro tiempo éramos por naturaleza hijos de ira, como los demás, hermanos, hoy somos participantes de una naturaleza divina. Yo sé que muchas veces cuesta deshacerse del humano. Con propiedad lo hablo, con experiencia. Su hermano Nelson Brito hablando cuán difícil es deshacerse del humano. Pero en otra parte también dice que nosotros estamos completos en Él. Que Él hizo perfecto con una sola ofrenda a todos los santificados. Y mientras vivamos en esta naturaleza humana, vamos a tener muchas limitancias. Nuestros ojos nos van a jugar muy mal. Ustedes van a ver muchas cosas en mí. Y si hicieran una lista de todos los defectos del hermano Nelson, y si yo tuviese que hacer una lista de cada uno de ustedes, entonces nuestra naturaleza humana habla demasiado. Pero nuestra naturaleza divina tiene que hablar mucho más. Debemos sumergirnos en esta vida de gracia para que podamos ver como Cristo nos ve. Hermano, como Cristo nos ve. La gracia derramada en los labios de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Le estaban castigando, lacerando, y sin embargo Él eleva su voz a los cielos: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hermano, qué gracia, qué abundancia de gracia. Y de su gracia, hermanos, de esa deidad, de esa divinidad, nosotros tomamos, y gracia sobre gracia. Hermanos amados, el verso 14 del capítulo 6, y que sea una palabra que se incruste en nuestro espíritu. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Hermanos, la gracia hace firme esta promesa. Porque
el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Gloria al Señor, hermano, por eso. No estamos bajo la ley. Somos libres de la ley. Por cuanto somos libres de la ley, entonces yo miro a mis hermanos y les digo: hermano, tú eres perfecto. Por cuanto somos libres de la ley y estamos bajo la gracia, el pecado no se enseñorea de nosotros. Si en algún momento el pecado se acerca a nuestros corazones y nos hace murmurar de nuestro hermano, este no se enseñoreará de nosotros. Podrá venir y soplar probablemente, sembrará alguna duda en mi corazón, pero no se enseñoreará de mí. No estará por sobre mí para siempre, sino que la gracia hará volver mi corazón. Así nos permitió el día viernes con hermanos allá en Coronel. Cada uno de nosotros volviendo nuestros corazones al Señor. Hermano, qué precioso es el Señor. Qué gloria y qué misericordia nuestro Señor Jesucristo. ¿Se recuerda de la mirada de Pedro? Qué mirada, hermano. Señor, no pudo sostener el llanto nuestro hermano Pedro y tuvo que salir de ese lugar. ¿Sabe por qué? Porque la mirada que tuvo el Señor con Pedro no fue una mirada acusadora diciendo: yo te dije o no, Pedro, ¿viste que yo tenía razón? ¿Viste que tú estabas equivocado en tus dichos y en tus palabras? Hermano, Pedro le estaba prometiendo la gran promesa de su vida: aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizaré de ti. Pedro, tú me vas a negar antes que el gallo cante, me vas a haber negado 3 veces. Y Pedro dijo: no, yo no te voy a negar, hasta mi vida daré por ti. Y allí estaba Pedro, había fallado de la peor forma a su maestro. Nosotros te conocemos, tú andabas con ellos. Mujer, ¿qué dices? No lo conozco. Qué noche más oscura para Pedro, hermano. Fue un escenario nocturno, ¿verdad que sí? Se acercó al fuego humano y de pronto lo vio allí colgado. Y él giró su rostro, hermano. Qué tremendo es, hermano. El Señor estaba padeciendo lo más terrible de su ministerio y giró su rostro por un hombre. Y no fue esa mirada acusadora diciendo: yo tenía razón, por algo soy el maestro, por algo conozco las escrituras. ¿Actuamos así nosotros, hermano? Ve, hermano, yo le dije, si estaba allí, si yo no me podía equivocar. ¿Sabe lo que le estaba diciendo el Señor por medio de esa mirada? Tu pecado a mí no me sorprendió. Lo que tú vives, Pedro, para mí no fue una sorpresa. Por eso es que yo rogué para que tu fe no te falte. Hermanos, esa es la vida de gracia. Mirar cómo Cristo nos ve, cómo Él nos observó, con paciencia, con misericordia. Y por eso hemos venido a hacer memoria de Él, de esa bendita gracia derramada en favor nuestro. Tremenda gracia en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo no bendecir su nombre, hermanos? Gracia no es solo una palabra. Gracias a Jesucristo. Y Él nos mora y nos habita. Salgamos del humano. Salgamos de las fronteras humanas. Salgamos del campamento llevando su vituperio y vamos a Él, a Jesús. Tenemos tanto que aprender de la gracia, hermanos. Tenemos tanto que aprender de la vida de gracia. Y que sea el Espíritu que nos vaya guiando y nos vaya ministrando y conduciendo en este caminar. Gloria al Señor, hermanos. Qué vida de gracia necesita la iglesia. Porque yo recibí del Señor, el apóstol Pablo, hablándole a los hermanos de Corinto, porque yo recibí del Señor lo que también
os he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Gloria al Señor, porque ese pan era su propio cuerpo. ¡Qué gracia, hermano! Una gracia que tú y yo no buscamos. ¿Quién buscó la gracia? Ni siquiera sabíamos lo que era gracia, hermanos. ¿Qué conocimiento tenías tú y yo cuando buscamos al Señor? Ni siquiera sabíamos lo que era gracia. Yo no sabía lo que era expiación, redención. Yo no conocía ese lenguaje. Yo no busqué al Señor, yo no busqué la gracia. Pero la gracia me buscó. La gracia te buscó a ti, hermanos. Qué tremenda definición podríamos hacer nosotros. La gracia nos buscó. La gracia nos encontró. La gracia se paró delante de nosotros y no nos dejó seguir caminando. ¿Hacia dónde íbamos? ¿Qué pasos llevábamos? La gracia se paró y nos bloqueó. Y hasta aquí nomás llegamos. No pudimos seguir avanzando en nuestras intenciones. La gracia, hermanos, no hay cómo definirla. No hay ningún estudio teológico, ni muchos seminarios podremos hacer para poder comprenderla. Recibámosla solamente en abundancia. Recibámosla, hermano, con alegría. Cada día su gracia se revela en favor nuestro. Tú te despiertas y ni siquiera tienes que preocuparte de respirar. Ni siquiera tienes que pensar cómo respirar. Solo su gracia, hermanos. Cada vez que nos sentamos a la mesa y encontramos la provisión allí, su gracia. Cada vez que nos miramos al espejo y reconocemos nuestros errores y decimos, ¿cómo es posible que Él me haya llamado a mí? Su gracia, hermano. Su gracia. ¿Cómo es posible que a pesar de que yo haya sido tan mal hijo y de pronto aún lo siga siendo, Él siga siendo tan buen padre? Solo por gracia, hermano. Ningún mérito hay en ti ni en mí. Ningún esfuerzo tuyo ni mío. Ningún paso de fe. Quítese esa frase de su mente, de su concepto. Usted y yo no hemos dado ningún paso de fe. Él nos forzó a entrar. ¿O no fue así? Vayan, fuércenlos a entrar hasta que se llene mi casa. Y aquí están los cojos, los mancos, los que no tenían derecho, hermanos. No teníamos ningún derecho, hermanos. Estábamos imposibilitados. El pecado no nos permitía entrar al templo. Para estar en el templo tú tenías que ser perfecto. La ley demandaba de ti que tú fueras perfecto. Pero Él dijo, fuércenlos a entrar. Yo no quería venir y me obligaron, hermanos. Yo quería seguir caminando en el mundo, quería seguir haciendo lo mío. Pero Él envió a su siervo y su palabra me forzó a entrar. No la pude resistir. Su gracia, hermano. Deliciosa gracia. Abundante gracia, hermano. Glorifiquemos al Señor por eso. Gracias al Señor, hermano. Tomó el pan nuestro Señor Jesucristo y habiendo dado gracias como nosotros, nos ponemos en pie y damos gracias también, hermano. Padre, delante de ti estamos, en tu presencia. Reconocemos que separado de ti nada podemos hacer. Y qué bueno que sea así. Porque cuando hacemos cosas a nuestra manera, todo nos sale mal. No hay ningún crecimiento, no hay madurez. Cuando con nuestras propias fuerzas pretendemos marchar. Estamos delante de ti, Señor, agradecidos por lo bueno que tú has sido por nosotros. Porque un día te sentaste con tus discípulos y profetizaste que tu cuerpo sería partido, pero sería partido en beneficio nuestro. Y que cuando tu cuerpo fuese partido, el pecado sería destruido. Por eso celebramos la fiesta de los panes sin levadura. Porque la levadura que se llama pecado ya ha sido quitada de tu cuerpo. Y nosotros somos parte de tu cuerpo. Por eso es que también creo con seguridad de que el pecado ya ha sido quitado de cada uno de nosotros. Podremos fallar y equivocarnos muchas veces, pero el pecado no se enseñoreará en nosotros. Pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Padre, gracias porque diste tu vida allí en la cruz del Calvario.
Y no importa cuántos hombres se jacten diciendo, hemos matado al Mesías. Tú declaraste a través de las Escrituras diciendo, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo para volverla a tomar. Señor, a ti nadie te mató. Tú colocaste tu vida. Nadie puede jactarse, ni siquiera el diablo, de llegar a decir, maté al Hijo de Dios. Tú, Señor, diste tu vida y resucitaste por amor a cada uno de nosotros, por amor a tu iglesia, por amor a tu cuerpo. Gracias, Señor, por el tremendo sacrificio y por permitirnos este día hacer memoria de la tremenda obra hecha en la cruz por amor a tus pequeños. Gracias, Padre, te damos en el glorioso nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Amén.